¿Cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a Hablando de Dinero. Esta semana estamos conversando sobre los derechos de los consumidores y particularmente hoy vamos a estar hablando sobre las prácticas comerciales que podrían resultar en coerción o en abuso incluso. Así que un tema por demás interesante. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Súper bien, Gloria. Espero que vos también y toda la teleaudiencia que nos sigue. Sí, defensa del consumidor y usuario, nuestro tema de la semana. Y para ello está con nosotros nuevamente el director de Asuntos Jurídicos de la SEDECO, el señor Gerardo Almirón. Bienvenido nuevamente. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gloria, por este espacio que apreciamos muchísimo en SEDECO. Gerardo, hay una situación que estamos viviendo incluso a través de las redes sociales, nos enteramos de, digamos, prácticas que podrían incluso ser dañinas a la dignidad de las personas, del consumidor o del usuario. Cuando suceden algunas prácticas un poco abusivas al consumidor. Y bueno, todos hemos sido testigos de algunas situaciones, como por ejemplo, quiero comprar un electrodoméstico, pero también puedo tener acceso, por ejemplo, a un crédito si es que hago un combo de tal o de tal manera, o los reclamos de cobranzas. Eso también entra de alguna forma dentro de lo que es la SEDECO. ¿Hace, digamos, la Secretaría de Protección al Consumidor algún tipo de intervención en estos casos? Así es, Gloria. Tenemos que tener en cuenta que la Ley de Defensa al Consumidor tiene su raigambre de carácter constitucional. Ya la misma Constitución le protege al consumidor y sobre todo un tema muy importante, el que acabas de mencionar, lo de la dignidad. La Ley de Defensa del Consumidor en su artículo primero ya consagra la dignidad que tenemos todas las personas en nuestro rol de consumidores de productos y de servicios. Y en ese sentido tenemos la obligación de velar, de investigar y de sancionar las prácticas comerciales abusivas o desleales que muchas veces también afecten la dignidad del consumidor. Tenemos antecedentes de actuaciones de oficio en su momento que han tenido bastante repercusión en su momento. Una empresa de telefonía celular que le había restringido el acceso a un cliente supuestamente en un horario no establecido, y es de público conocimiento la intervención de oficio que tuvimos en SEDECO en la semana pasada, antepasada, nada más en relación a un caso que había viralizado por redes sociales y por los medios periodísticos y que tiene que ver con una práctica comercial coercitiva abusiva de las casas de crédito, entidades financieras o bancarias al momento de querer cobrar una determinada deuda. Y hay gente que defiende incluso, dice, sí, pero es que hay gente que si no, no le vas a cobrar, si no le insistís y no le hablas así, parece que no se asustan, pero esto está normado, reglamentado y se trata de un derecho del consumidor a ser tratado de manera digna. Exactamente. Justamente se creó todo un panorama en relación a esta situación que no correspondía porque en un momento dado se cuestionó la actuación de SEDECO desde el punto de vista en que se manifestaba de que estábamos dando un blindaje jurídico a los morosos y que estábamos encubriendo un determinado sector que no estaba cumpliendo con sus obligaciones, y no es así. Lo que nosotros estamos velando es por el trato digno que tenemos todos los consumidores, todos los usuarios, ir erradicando estas prácticas comerciales que consisten en llamadas extorsivas, remisión de notas a tu lugar de trabajo, implementación de cédulas, supuestamente cédulas de notificación judicial de juicios que no existen, que recaen todos dentro de lo que son prácticas... O sea, prácticas incluso engañosas como para asustar en este caso... Desleales y coercitivas, porque generalmente lo que tratan de infundir es el miedo en la persona de tal forma a que no tenga una incidencia negativa en su trabajo, entonces recurre a un crédito extraordinario con una alta tasa de interés de tal forma a honrar esa deuda. Pero ¿en cuál es la incidencia negativa? Que esa persona queda nuevamente en un estado de deuda mucho más elevado de lo que ya estaba. Entonces se aprovecha esa situación y se infunde el miedo en la persona a través de estas llamadas muchas veces extorsivas inclusive. Bueno, nuevamente remarcar la importancia de la educación financiera y de que las decisiones se tomen con conciencia también, ¿verdad? Así mismo, porque las empresas tienen los mecanismos idóneos para hacer efectivo el cobro de sus deudas. Entonces están los mecanismos legales y en todo caso no estamos nosotros dando un manto de protección a una situación irregular como se estuvo manejando.
Entonces, cuando estas prácticas, digamos, coercitivas, abusivas o incluso bajo engaño suceden, la SEDECO, puede actuar de oficio o por denuncia. En el caso de que sea por denuncia, ¿cómo el consumidor o el usuario puede dilucidar cuando esa situación puede denunciar a tiempo, aunque sea él quien se encuentre en una situación de morosidad, por ejemplo? Porque si yo no estoy pagando mi deuda y me estoy casi escondiendo de a quien le debo plata, ¿cómo me voy a ir a la SEDECO a denunciar? Mira cómo me están tratando de cobrar. O sea, Sí. cuando yo sé de que están, digamos, entrando a un ámbito que ya es derecho mío poder reclamar. Sí, independientemente del estado de morosidad de la persona, desde el momento en que estas casas comerciales, entidades financieras o de crédito generalmente recurren a servicios tercerizados y utilizan un mecanismo de sistema de llamadas extorsivas, remisión de mensajes de texto, remisión de notas en el lugar de trabajo, cuando tu empleador no tiene por qué saber cuál es la relación que vos tenés con una determinada casa comercial, o inclusive recurren a las redes sociales, recurren a la elaboración de panfletos. Entonces todas esas prácticas recaen dentro de una práctica comercial desleal, abusiva y coercitiva. Entonces en esa situación el consumidor tiene todo el derecho de recurrir a SEDECO y frenar eso, sin que eso implique una renuncia, una condonación de una deuda o eludir ese compromiso. Claro, el compromiso va a continuar, sigue. Simplemente la forma en la que se dará el reclamo tendría que ser distinta. Lo que se discute y se busca erradicar, como te dije, es eliminar esa forma que ellos implementan para el cobro de su deuda. O sea, de ninguna manera la falta de respeto y atropello a la dignidad puede ser protegida. Bajo ninguna circunstancia. Muchísimas gracias por tantas aclaraciones, Gerardo. Hubo realmente todo un tema lo que estamos conversando. Así es, Gloria. Ahora podés descargar también a tu smartphone la aplicación Defensa al Consumidor SEDECO a través del Google Play. Y con Itaú podés ganar en cualquier momento. Ahora tus compras con la tarjeta de crédito a partir de 200.000 guaraníes te pueden sorprender con acreditaciones de 1 millón de guaraníes revisando tu ticket al momento de la compra. Entérate de más ingresando a www.itau.com.py.